Jorge, nosotros estamos pensando, este programa que estamos grabando, sobre la coyuntura brasileña. Entonces, primero, pero quería empezar por otro lado, que es preguntarte cómo ves la cuestión de la salida de Argentina del UNASUR. Digo, como para pensar desde ese contexto, cómo pensar Brasil desde Argentina. No es solo la salida, es la suspensión de la participación en el UNASUR de 6 de los 12 países que conforman el UNASUR. Y esos 6 países, que son Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia, son, teniendo a Brasil, Colombia y Argentina, los 3 países en territorio, en población y en Producto Bruto más importantes de todo el UNASUR. O sea, los que suspenden su participación en el UNASUR la desarman con ese argumento. Eso es lo primero. Segundo, en el caso de Argentina, esto encierra una dosis de hipocresía o cinismo grande, porque uno de los argumentos que están en la carta de los 6 que dirigen a la presidencia pro tempore, que es ahora Bolivia, explicando que está paralizada y que no hace nada y que no ha podido resolver nada. Una serie de críticas a la ineficacia y la inoperatividad de la UNASUR están basadas en que no se ha hecho nada. Y lo curioso es que la presidencia pro tempore, la última, hasta hace 2 semanas, fue Argentina. O sea, es una profecía autocumplida. Es decir, tenemos la presidencia pro tempore de UNASUR, no hacemos nada durante todo el periodo de UNASUR, o por lo menos no hacemos nada que haya trascendido o que haya tenido alguna realización. No hubo una reunión de ministros importante, no hubo una cumbre, no hubo una preocupación, porque si había una preocupación de los 6 estados, lo lógico es que la presidencia pro tempore hubiera convocado, hubiera dicho acá hay una crisis, tenemos que resolverla. Nada de eso hizo. Y a la semana o a los 3 días de pasar la presidencia pro tempore a Bolivia, dicen, pero no pasa nada, Bolivia tiene la culpa. O sea, eso me parece que es una forma de hecho, de falsear la realidad, ¿no? Segundo punto. Tercer punto, es gravísimo. ¿Es gravísimo en qué sentido? Bueno, es gravísimo en tanto lo que se muestra en la decisión o en la actitud es una incomprensión profunda del mundo en que vivimos. El mundo que vivimos es un mundo que tiene una modificaciones en las relaciones de poder y un nivel de inestabilidad económica y política muy grande, y lo único seguro es que lo que se están conformando en todas partes son bloques de poder, países que se asocian económica, políticamente, para actuar en conjunto y tener más peso en un mundo en donde el multilateralismo está muy fraccionado, las tensiones económicas son grandes y de hecho no se termina de recuperar de la crisis del capitalismo del 2008, ¿no? Que comenzó, ¿se acuerdan?, con las hipotecas, siguió como crisis financiera y luego como crisis económica y social. Entonces, no darse cuenta que la UNASUR es una herramienta estratégica para construir un espacio común y tener una espalda más grande, tanto para lo económico productivo como para hacer escuchar la voz política, me parece que es un desacierto grande de esos países. Pero también porque yo recuerdo cuando recién comenzó la experiencia de UNASUR, tenía una eficacia en tratar de detener situaciones de golpe, alteración institucional, ¿no? Desde el bloque político funcionaba también como el intento de resguardar las condiciones democráticas en la región. Me parece que esta salida también tiene que ver con un cambio de escenario de las nuevas derechas respecto a qué entienden por democracia, qué tipo de golpes están dispuestas a aceptar, ¿no? Bueno, que el caso de Brasil en eso es muy emblemático. Son varias cosas. Primero, no solo no creen que es un bloque propio, sino que creo que vuelven a buscar la hegemonía y la subordinación al área de influencia de los Estados Unidos, como gran potencia del hemisferio. En ese sentido van a reivindicar más el rol de la OEA, que está muy disminuido, y van a debilitar
las estructuras como UNASUR, como la CELAC, lo que ya no van a debilitar, han Claro, debilitado. claro. Y de hecho también lo han hecho con el Mercosur, más específicamente. Esa es una política general que están llevando estos gobiernos de derecha, ¿no? Volver al panamericanismo como forma de volver a darle un rol de primera magnitud a Estados Unidos en la región y terminar con la idea de, bueno, estamos en un mundo en cambio, Estados Unidos ya no es la única potencia importante del mundo, vamos a un mundo multipolar, busquemos un relacionamiento más múltiple y no dependamos tanto de uno. Eso es una parte del problema. El otro problema, o la otra actitud más específica, es el aislamiento de Venezuela. O sea, parte de la salida de UNASUR creo que hay que interpretarla como un paso similar al que realizaron Brasil y Argentina en el Mercosur de hacer y forzar y separar a Venezuela del mismo, lo cual ha sido una cosa bastante contraindicada y criticada en el caso del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, por los parlamentarios de la mayoría de todos los países, incluso por la delegación venezolana, que está compuesta mayoritariamente por opositores al gobierno del PSV y de Nicolás Maduro. O sea, ¿qué es lo que hacen en el Mercosur? Hacen la vieja política de aquel entonces el Departamento de Estado del aislamiento del que busca autonomía o es distinto. En el pasado fue el caso Cuba y esa misma estrategia se utiliza con Venezuela. Lo separamos del Mercosur, lo sacamos, lo suspendemos, le quitamos todo, lo aislamos como un foco infeccioso. Cuando esa política ha demostrado que es completamente ineficaz para resolver los problemas. Y si un país tiene problemas, y uno es hermano de ese país y está asociado, lo lógico es acercarlo, buscar que haya puentes para que se resuelvan internamente las dificultades políticas que hay o los enfrentamientos que hay y no separarlo. Eso que hicieron en el Mercosur es lo mismo que repiten ahora la UNASUR. Y no casualmente lo repiten después de que fracasara el intento de condenar a Venezuela en la Cumbre de las Américas. Porque en la Cumbre de las Américas de Lima, el gobierno argentino llevaba una propuesta de una declaración fuerte contra Venezuela y esa declaración no logró apoyo prácticamente nadie, ni siquiera de Brasil. Y entonces sí hubo una declaración del Grupo de Lima, pero eso es otra cosa. O sea, al no lograr eso, me parece que se incentivó la idea de, bueno, busquemos otro hecho que muestre un aislamiento de Venezuela, que es esta salida o suspensión de actividades en la UNASUR. Hay un tercer elemento que yo quiero destacar, porque varios de los escribas y difundidores de la política de la derecha insisten en que esto era una cosa de los gobiernos populistas o izquierdistas, que el invento de la UNASUR. Y la verdad es que el antecedente primero y más importante de la UNASUR, sin irnos a la independencia, es Fernando Henrique Cardoso, que en el año 2000 convocó en Brasilia la primera reunión de presidentes sudamericanos. Los presidentes o primeros ministros de Sudamérica nunca se habían encontrado como tales. Se habían encontrado como en las iberoamericanas, se habían encontrado en las cumbres hemisféricas, se habían encontrado en América Latina y Caribe con Unión Europea, se habían encontrado en distintos foros, muchos de ellos en el Grupo de Río, pero nunca como América del Sur. Y eso, la verdad que es raro, porque uno mira el mapa y mira América del Sur y dice, eso es una región. O sea que es razonable que se encuentren y que tengan una política de integración regional. Pues no, nunca se juntaron, a pesar de que somos independientes 10 de los 12 países desde la segunda década del siglo XIX. La primera reunión fue en el año 2000 en Brasilia y sobre temas de infraestructura. O sea que es una mala práctica y una mala interpretación señalar que esto fue simplemente una idea calenturienta de mentes populistas. Que no. Esto es un proceso mucho más profundo. Y en lo que sí demostró una gran eficacia la UNASUR fue obviamente en la solución de crisis políticas. Fue muy eficaz y de hecho reemplazó en las regiones o en la subregión
el rol que había tenido el Grupo de Río, que era un grupo muy dinámico que atendía crisis políticas en relación al establecimiento de la democracia. Y la UNASUR cumplió ese rol muy rápidamente. Primero en el caso de Bolivia, con la convocatoria que hizo en ese momento Bachelet en su primera presidencia en Chile, para cuando estuvo el levantamiento del arco de las intendencias del este. Luego en el caso de Correa en Ecuador, con el levantamiento policial. Luego en la situación de tensión entre Venezuela y Colombia, que ya ahí intervino ya como secretario general del UNASUR Néstor Kirchner, entonces, a poco de haber asumido, tuvo un rol también que no alcanzó en el caso del desplazamiento del enjuiciamiento express de Fernando Lugo. O sea que tuvo cosas muy importantes que habría que mirar, porque no solo suspenden la actividad, sino que al paralizarlo, están paralizando algunas de las experiencias más importantes. No solo áreas donde se había avanzado, como salud, como cierta coordinación, sino en particular en relación a defensa. El tema del esbozo de un trabajo conjunto en defensa en el área sudamericana es de una importancia estratégica enorme. ¿Por qué? Porque Sudamérica ha sido proclamada como zona de paz y zona desprovistas de armas de destrucción masiva y sin graves conflictos étnicos ni religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, esa zona de paz estaba construyendo un mecanismo de defensa común, que empezaba por una coordinación y que en el muy largo plazo seguramente terminará con algún mecanismo de defensa colectiva común. Pero la importancia del trabajo en defensa y la creación de un centro de estudios estratégicos es que comenzó a generar confianza y de hecho buena parte de las primeras actividades fue la generación de mecanismos de confianza entre las Fuerzas Armadas de los distintos países. Y en eso Argentina había aportado bastante. ¿Con quién? Con Chile, porque con Chile, que estuvimos al borde de una guerra, construimos mecanismos de confianza y hay una experiencia en construir esos mecanismos de confianza. En el caso de Argentina y Chile, llegó a la construcción de un batallón para los cascos azules comunes, el batallón Cruz del Sur. O sea, hay una experiencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque la historia muestra que no es por casualidad que los presidentes sudamericanos no se reunieron antes del año 2000. No se reunieron antes del año 2000 porque antes del año 2000, hasta no hace tanto, hasta que en realidad comienzan a modificar esa relación Alfonsín-Sarney a fin de los 80, cuando se recupera la democracia, el enemigo, la hipótesis de conflicto de muchos de nuestros países eran los vecinos. En el caso de Argentina, Brasil o Chile, en el caso de Chile, Bolivia, Argentina o Perú, en el caso de Perú, Ecuador, que fue la guerra de la ceja de selva, fue la última guerra que tuvimos entre dos estados acá. En toda la región hubo una serie, la guerra chaco-boliviana, que fue en los años 80, o sea, en toda la región la hipótesis de conflicto era con el vecino. Entonces, habíamos superado eso y estábamos construyendo en el marco de sociedades democráticas una estrategia común en donde la posibilidad de una hipótesis de conflicto estaba por un enemigo externo de la región. Y por eso es que había un reclamo también sobre que no queríamos fuerzas extrarregionales en la región y por eso fueron dos encuentros, uno primero en Quito y otro en Bariloche, sobre cuando Colombia, con Uribe, presidente entonces, hace un acuerdo para las bases de Estados Unidos. Entonces el resto de los presidentes dice, bueno, no hace falta tener bases extranjeras extrarregionales, nosotros podemos hacernos cargo de nuestra defensa. Y en esa época es que Ecuador desarma el convenio de la base de Manta en Ecuador. Este es un tema para Argentina de enorme importancia, porque nosotros tenemos parte del territorio nacional ocupado por una potencia extranjera que tiene una base. Yo estoy hablando, obvio, de las Islas Malvinas. Entonces, para Argentina, el desarrollo de la doctrina de que no debe haber fuerzas extrarregionales en la región y que nosotros somos capaces de generar mecanismos de defensa en un marco
de respeto y de integración es estratégicamente una cosa importantísima. Al desarmar todo eso, al desarmar toda la colaboración en defensa, al paralizar l'UNASUR, lo que están haciendo irresponsablemente estos gobiernos es generar condiciones para que vuelvan a aparecer en un futuro, quizás lamentablemente no tan lejano, si no se revierte, hipótesis de conflicto entre países vecinos. Y eso va a estar incentivado porque sí es verdad que hay una serie de, por ejemplo, de organizaciones criminales y de delitos transfronterizos que muy rápidamente tú le puedes echar la culpa al otro de que no hizo nada para evitarlo y que lo fomente y que se beneficie. O sea, hay situaciones que requieren de la colaboración entre los países para enfrentarlas. Si no las enfrentamos unidos, lo más probable es que sean elementos de fricción entre nuestros países. De roce. Ahí todo lo que vos estás contando es un proceso de autonomía de la política exterior pensada en consonancia con el resto de los países de la región. Vuelvo al caso de Brasil, porque a ver qué hipótesis tenés vos respecto de lo que pasó en Brasil y si hubo injerencia de Estados Unidos en la situación interna brasileña, en la resolución del golpe institucional contra Dilma, pensando en esto, que el principal interesado en términos de política internacional respecto de que Brasil, retirar un actor central como Brasil de esta articulación regional es fundamental. Bueno, es muy difícil no interpretar lo que pasa en la región y específicamente lo que pasa en Brasil sin pensar en que es parte de un amplio movimiento de Estados Unidos, pero no solo del Estado, digamos, sino de sectores económicos, sobre todo de empresas y de sectores financieros, por recuperar un predominio en la región y por acabar con las experiencias autonómicas, por decirlo de alguna manera, que en distintos niveles, con distintas características, se dieron en la primera década y media de este siglo, ¿no? Y esto es un proceso que estaba avanzando. O sea, en la medida que se veía una declinación relativa de Estados Unidos, una pérdida de peso específico y un abandono de esa unipolaridad que queda después de la caída del muro, paulatinamente en América Latina, pero sobre todo en América del Sur, se da un grado de búsqueda de autonomía y de búsqueda de una inserción más amplia en el mundo que se estaba conformando. ¿Por qué? Porque partimos varios de la idea de lo que venía después de ese auge del unilateralismo, cuyo ejemplo máximo podría ser la Segunda Guerra de Irak, que es en el 2003, que lo que venía en realidad no era eso, sino que eso se estaba agotando y que lo que venía era paulatinamente una multipolaridad. O sea, que ese mundo dominado, hegemonizado por Estados Unidos, iba a dejar lugar paulatinamente a un mundo en donde hubiera otros poderes o fuerzas emergentes en las tres dimensiones, en lo económico, en lo político y en lo militar. Y eso es lo que ha venido sucediendo. La participación de Estados Unidos en el Producto Bruto Mundial, que era la mitad al finalizar la Guerra Mundial, hoy no sé, 16, 18, de acuerdo a cómo lo midan. Y obviamente creció China, obviamente creció India, obviamente creció Rusia y obviamente han crecido varios países, de Asia, de África, en fin, y la propia región. Entonces, ante ese mundo hubo un desarrollo de un proyecto autonómico. Y ese proyecto autonómico fue criticado sobre todo por Estados Unidos. Pero además hay una cosa que cambia, porque durante muchos años, después del ataque a las Torres del 2001, Estados Unidos puso como objetivo principal estratégico y como su gran problema de seguridad el terrorismo internacional. Y entonces subordinó su accionar a ese terrorismo internacional como gran prioridad. En ese escenario, todos los informes sobre terrorismo, sobre seguridad, ponen a la región, América Latina y América del Sur, prácticamente fuera de ese tema. No es un problema de la región. No es un problema de la región si uno toma dimensión de lo que pasa en Asia, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa incluso en Europa y lo que pasa en África, sobre todo en la zona del Sahel, que es una zona que está muy
muy conflictiva. Entonces, esa no era la gran prioridad. Y eso coincide, esa prioridad estratégica de Estados Unidos, con un mayor grado de autonomía, digamos. Y la gran potencia estaba ocupando otra cosa. En ese marco es que se da la cumbre de Mar del Plata, que dice, no, detrás de Estados Unidos no queremos la integración, queremos una integración con otros actores, queremos integrarnos nosotros entre iguales y jugar con los nuevos actores que están apareciendo en el mundo. Y eso se desarrolló, y eso demostró ser una apuesta acertada. Una consecuencia, o alguna de las consecuencias de eso, fue obviamente una mayor autonomía política en las decisiones de la región. Una segunda consecuencia fue un cierto avance en la integración, un fortalecimiento del Mercosur que tomó más dimensiones y que se amplió. Ahora han congelado, no solo han suspendido o sacado a Venezuela, sino que han congelado la entrada de Bolivia. Una tercera consecuencia fue obviamente el fortalecimiento de lazos con potencias emergentes. La más destacada es el relacionamiento con China. Y otra cuarta dimensión, además de la autonomía política y cosa, sería, por ejemplo, bueno, la formación de los BRICS, en el caso de Brasil, es muy notoria, como un nuevo centro, y la aparición de lo que se llama las multilatinas, de las cuales muchos son brasileñas. Es decir, la emergencia de grandes empresas que empiezan a jugar globalmente y que tienen su origen en Brasil. Bueno, todo eso es lo que sin duda produce una reacción. Una reacción que tiene distintos intérpretes o autores. En el caso de los países, grupos específicos concentrados económicos, sectores financieros, medios de prensa concentrados, y luego se incorpora en los últimos años el funcionamiento por lo menos de una parte del aparato del poder judicial, que eso suma a esta especie de alianza conservadora o restauradora. Pero para que veamos que eso no es una cosa aislada, también sigamos estudiando cuál es la prioridad estratégica de Estados Unidos. Y Estados Unidos, ya con Trump, cambia la prioridad estratégica y dice, no, ya había empezado a decir que se desplazaba su prioridad del Medio Oriente hacia el este de Asia. Pero lo que dice específicamente en su último papel de seguridad nacional es que el principal enemigo, el principal amenaza a la seguridad de los Estados Unidos es China y Rusia. Bueno, y están actuando en consecuencia en su área de influencia, lo que ellos consideran que es su patio trasero, su backyard, que viene a ser lo que ellos llaman Western Hemisphere, que es el conjunto de las Américas. Entonces, a mí me parece que todo eso tiene una cierta hilación y una cierta articulación, ¿no es cierto? Entonces, y además eso se agudiza a partir de que los países o los gobiernos populares que habían alcanzado una serie de metas de disminuir la desigualdad, de generar empleo, de recuperar parte del aparato del Estado y de avanzar algunos pasos en la integración, no lo suficiente, según mi punto de vista, empiezan a enfrentar las dificultades propias del agotamiento de una primera etapa y de una crisis internacional que muchos, y yo creo que soy parte de eso, nos equivocamos pensando que después del 10-11 ya la habíamos superado con las políticas activas y que en América Latina habíamos zafado, y bueno, se demostró que no. Se demostró que esa recuperación del 10 y del 11 en realidad había sido de una primera ola de esa crisis, pero esa ola vuelve y afecta en general, por lo menos desde el 14, 15, muy fuerte en América Latina. Para eso están los datos de la CEPAL, que así lo indican, son años perdidos en la región. Y esos años de baja, de pérdida de crecimiento económico, de pérdida de llegada de capitales con inversiones genuinas, de caída de las exportaciones, toda esa pérdida de impulso económico se tradujo también en una pérdida de espacio político y fue un aliciente para las fuerzas conservadoras. Claro, pero ahí es bien distinto porque yo tengo la impresión que si uno pone Argentina, Brasil y Venezuela, son tres situaciones muy distintas de las fuerzas conservadoras, ¿no? Que sí, bueno. En Argentina, con un mecanismo electoral tradicional, digamos,
aun cuando use la justicia del mismo modo, los medios de comunicación No, concentrados, es distinto. etc. En Venezuela una especie de corrosión permanente del gobierno con la lucha callejera, y en Brasil con un golpe institucional más directamente, ¿no? Entonces, ahí pensando que aunque en los tres países la alianza, ¿no? sea sí, conservadora, pero efectivamente sea son casos distintos, pero además, hablando de Brasil, yo siempre recuerdo a Kissinger, ¿no? Y Kissinger ya le decía a Nixon, allá por 1970, hacia donde se incline Brasil, se inclinará América del Sur. Yo creo que eso que dijo Kissinger, que era cierto, sigue siendo cierto. Es decir, por eso el centro de la batalla política está en Brasil. Y el centro de la lucha política por la democracia y por las posibilidades de un movimiento popular que logre reformar las enormes injusticias de nuestras sociedades, está centrado ahora específicamente en la lucha de Lula. Es paradójico que en Brasil, donde hubo un presidente que ganó 2 veces la presidencia, que es de una popularidad extraordinaria, que fue recibido en todo el mundo como un grande, que había sacado de la pobreza 40 millones de personas, que había transformado a Brasil de un país que estaba siempre en un gran interrogante, en uno de los grandes protagonistas del mundo, en fin, todo eso. No solo echaron a Dilma y al PT del gobierno, sino que ahora ni siquiera lo quieren dejar presentar como candidato. Y para no presentarlo como candidato es que lo meten preso. O sea, eso es una cosa dramática en términos de la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho en la región. Y a mí me parece que eso no está claro ni siquiera en toda la región y mucho menos en el resto del mundo. Por eso hay una tarea de debate y de esclarecimiento que creo que es muy grande que llevar adelante. ¿Cómo calificarías la situación esta en Brasil si ya no hay democracia, ¿no? Porque nosotros veníamos discutiendo un poco si era de cómo concebir el Estado de Derecho, cómo concebir la situación en Brasil, si hablábamos de posdemocracia, de fin del Estado de Derecho. No sé, lo que me parece es que tenemos que recuperar y revisitar, diríamos, nuestra propia historia, porque en general, en las ciencias políticas, en el periodismo, en la opinión pública, está muy metida la dialéctica golpe militar, fue dictadura, se fueron los militares y llegó la democracia. O sea, que eso fue la experiencia de los 70, ¿no es cierto? 60, 70. Los golpes militares, incluso algunos institucionales, gobernaban las Fuerzas Armadas, como en el caso de Argentina, que se dieron sobre todo en toda América del Sur, y que dejaron paso a las transiciones a democracia. Bueno, me parece que esas transiciones a democracia han cumplido una etapa, tuvieron cierto desarrollo, una serie de limitaciones, y ahora lo que hay es un retroceso de eso. Pero estamos volviendo a un modelo autoritario sin necesariamente la presencia o la conducción de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que esa es buena parte de la historia de América Latina. No es verdad que América Latina es la imagen que se ha transformado también en el General González, digamos, del militar gordo que gobierna dictatorialmente y que hace todo. Si uno lee cómo fue la historia y si uno mira cuál es el libro emblemático de la dictadura latinoamericana, El Señor Presidente, ¿no?, de Miguel Ángel Asturias. ¿A quién representa el señor presidente Miguel Ángel Asturias? Al licenciado Estrada Cabrera, abogado, presidente infinidad de veces de Guatemala, y un señor que incluso siempre funcionó con Parlamento y con Corte Suprema. Claro, el Parlamento se reúne una vez por año y aprobaba lo que le había hecho, y si no lo aprobaban les iba mal, y la Corte Suprema lo mismo. O sea, la figura del deterioro de la democracia o de la pérdida de sustantividad de esa democracia, o sea, de participación real de los ciudadanos, no es un fenómeno desconocido en nuestra región. Y no podemos atribuirle todos esos males, como muchos ven ahora, que ahora, porque están los medios y porque lo convencen. A mí me parece que siempre hubo mecanismos de dominación. Pero lo que quiero señalar con esto es que la idea del deterioro del Estado de Derecho
y de las debilidades o limitaciones de esas formas democráticas en América Latina tienen antecedentes muy variados y muy importantes. Y eso es lo que está pasando. Por eso, no sé todavía qué nombre ponerle, pero sí trato de unir las dos cosas. Hay problemas en la calidad de democracia, sin duda, y hay problemas en el Estado de Derecho. Y eso creo que es un ciclo, no creo que sea un hecho aislado. Creo que eso, de alguna manera, nosotros tuvimos en la región un ciclo de transición hacia la democracia, eso dio lo que dio. Tuvimos también un ciclo de modernización económica, que fue junto a eso y que era en realidad neoliberalismo en su momento. Después tuvimos en buena parte de la región reacciones de gobiernos más populares, más comprometidos con el Estado, más comprometidos con la participación de la ciudadanía, más comprometidos con los derechos sociales, buscando equilibrar más las cargas y la desigualdad. De hecho, somos la región más desigual del mundo, pero es la única región del mundo que en la primera década y media del siglo logró disminuir esa desigualdad. La desigualdad está creciendo en todos lados. Crece bueno, no digamos en China, pero crece en Suiza, en Finlandia, en Dinamarca, en todos lados crece la desigualdad. El único lugar donde se había reducido es acá, que ahora está volviendo a crecer. O sea que me parece que tenemos que trabajar sobre esta idea de salir del blanco-negro del militar y del civil es democracia, militar es dictadura, y ver que hay deterioros de esas democracias y pérdida del Estado de Derecho, y yo creo que hay que señalarlo del Estado de Derecho porque son como dimensiones importantes de la democracia, que tiende a ritualizarse, a perder participación electoral. Nosotros todavía en Argentina tenemos voto obligatorio, pero en muchos países los que van a decidir las elecciones son muy pocas personas. Próximamente va a haber elección presidencial en Colombia, y en Colombia la participación tradicionalmente es baja, y eso tiene que ver con la marginación que tiene el campo, el campesinado y muchos sectores excluidos de los procesos económicos, sociales y también políticos. Entonces creo que tenemos que tomar ese debate y comenzar a dar un debate que muchos no ven, porque además el deterioro de la democracia, la pérdida el debilitamiento del Estado de Derecho está estrechamente vinculado a la vigencia de los derechos humanos. Obviamente de los económicos, sociales y culturales, pero también de los civiles y políticos. O sea que estamos en el peor momento de la ola. No estamos en el peor momento. Hay flujos y reflujos. Yo creo que los gobiernos de la región, sobre todo los gobiernos populares, hicieron una serie de cosas, recuperaron espacio para el Estado. Una de las consecuencias del Estado, del achicamiento del Estado que propuso el liberalismo, las vemos en la situación de muchos países. No hubieran podido crecer el crimen organizado como ha crecido si no se hubiera debilitado el Estado de la manera que se lo hizo. Y el mejor ejemplo es el mejor alumno. ¿Cuál es el mejor alumno? México. México que hizo la integración con Estados Unidos, y desde entonces, desde ese 1 de enero del 94, no solo tuvo el levantamiento zapatista, sino que se ha transformado en un país donde el Estado de Derecho y el control del territorio por parte del Estado está severamente cuestionado, y donde ya hay cifras que hablan de 200.000 muertos en una cifra de años. La guerra contra la droga ha significado un verdadero desastre. Entonces, hay problemas y hay cosas, pero creo que nosotros, en general, y sobre todo en América del Sur, paramos varias de esas cosas, y ahora estamos en un territorio de disputa, con una propuesta restauradora que está fuerte, que está coordinada en la región, que en general tiene los mismos actores, que tiene un gran impulso y que se basa un poco en todo este dominio de la financiarización económica, pero creo que hay fuerzas sociales y políticas capaces de responderle y de defender lo que es un bien común, ¿no? Que es la riqueza de nuestras sociedades. Así que es un territorio de disputa. Hay que disputar. Los que habían aprendido que todo se hacía desde el gobierno, que eso era natural, bueno, deben saber que no es tan fácil. Y los que ya hemos tenido varias peleas, estamos muy seguros de que vamos a dar esta pelea y que finalmente vamos a ganar.
Bueno, muchas gracias, Jorge. No,